itxoingo gara pixka bat, bea, zeritzen ari da. Bueno, arratsaldeon guztioi, gaur aurkeztuko dugu Jesus Grisaleñaren liburua, Era menester, izeneko liburua. Oso gustora gaude, da aurkezpen bat da, festa bat, jaia bat, eta uste dut disfrutatuko dugula asko honekin. Tenemos con nosotros a Patxi Zubizarreta, que estará junto a Jesús y junto a mí, tratando de generar una conversación, un conversatorio, un diálogo que no destripe el libro, porque no vamos a hacer... Igual surge algún spoiler, pero trataremos de que no surjan. Bueno. Y rodearemos todos los campos y todas las fincas que hay en torno a Troves, el pueblo en el que está centrado este libro, y todo lo que de alguna manera hemos entresacado como lectores de ese libro al que nos ha invitado, a la presentación nos ha invitado Jesús. Y seguramente al final tendréis también muchísimas opiniones, algunas y algunos de vosotros habréis leído el libro y tendremos ese momento también para compartir con vosotros y con vosotras lo que os ha parecido. Pues si os parece, arrancamos con esta conversación. Adelante. Sin más, una pequeña presentación. Grisaleña, Jesús Grisaleña, el autor de Era menester, ha sido profesor de EGB, inspector de educación, ha sido también columnista de prensa, que eso tiene mucho que ver con este libro, seguramente lo tocaremos. Guionista también, eso yo lo descubrí hace poco, guionista de radio, ¿no? Sí, un año. Un año. Una temporada, sí. Bien. Y luego también colabora, que también tiene mucho que ver, toda la experiencia que tienen todas estas tareas a lo largo de su vida Jesús, es colaborador de una revista de filosofía que se llama Mentes Inquietas, Jaquín Miñá. Y ahí sí que de vez en cuando también publicas artículos. Sí, sí. Y luego tenemos la suerte de que esté con nosotros Patxi Zubizarreta, que es escritor, ha sido profesor, filólogo, traductor, y bueno, es un honor tenerlo aquí, porque el año pasado ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil con la obra Serría, que la tenemos en la edición en euskera y también hay una traducción al castellano. Sí, Porcus se titula. Porcus es la traducción al castellano, el título. Bien, quizá para arrancar y para aterrizar un poco en el lugar donde se sitúa este libro, a mí sí que me gustaría leeros un trocito y así aterrizamos en Troves, ¿os parece? Vale. Si tenéis el libro os lanzo la página, es la página 46, si alguien quiere seguirlo. Es una viñeta titulada Remanso de paz. Hace unos días bajé a la piscina. Era temprano. No hacía viento y una leve neblina ocultaba aún el sol. Yo era el único usuario de las instalaciones municipales. Deposité con cuidado la toalla en el césped, temiendo romper aquella paz. No se oía el menor ruido. No se movían las hojas de los árboles y el agua formaba una lámina lisa y tersa. Por un momento parecía que el mundo se hubiera detenido. No quería tirarme de cabeza en la piscina, cosa que no hago desde hace muchos lustros. Ni siquiera me atreví a bajar lentamente por la escalerilla, porque temía romper el encanto. Y entonces, dos vencejos descendieron sobre el agua para beber un sorbito o un piquito, y lo hicieron con tal suavidad que no dibujaron en el agua ni siquiera una onda. Luego remontaron el vuelo con un ligero aleteo y repitieron el proceso 2 o 3 veces. Fue una sensación única e irrepetible, un espectáculo para un único espectador. Yo miraba la escena embelesado y tuve la sensación de formar parte sustancial de la naturaleza. Seguramente os he leído este fragmento porque me parece muy revelador de este narrador al que destriparemos, al que nos acercaremos, que nos sitúa en este pueblo ficticio, en este pueblo imaginario. Quizá para empezar, porque cuando arranca el libro, este narrador nos habla de otros pueblos ficticios. ¿Qué vínculo, Jesús, existe, yo qué sé, entre Troves, Obaba, Comala, Macondo, esos lugares imaginarios que nos han
aportado desde la escritura a otros autores, como Achaga o Rulfo o el Gabo, García Márquez? Pues lo más importante para mí es, Troves es un lugar literario, un espacio literario en el que me he movido y en el que he imaginado y en el que he transformado un poco la realidad. Y luego hay un espacio real, que es Poves, que es el pueblo de Poves, y ese tiene situación geográfica, a ese puedes acudir, le mandas al GPS y te lleva allá. A Troves solo te puede llevar la imaginación, no hay GPS ninguno que te pueda llevar allá. Entonces, para mí es, quizás la referencia más fuerte que tengo es Obaba. ¿Obaba? Yo creo que sí. A mí me parece que es más que Macondo, yo creo, porque Macondo ya tiene un poco de realismo mágico, es otra. Pero Obaba sí me he sentido bastante, o lo he tenido como referencia siempre de posibles relatos. Hombre, me gustaría a mí hacer como... Igual quizá, Pachi, esta referencia que nos aporta Jesús, no sé, aquí tenemos el jabalí, en Obaba, Basurdea, Ordago, ¿está? Bai, arratsaldeon, placer handia da Jesusekin hemen egotea. Eskerrik asko, hombre. Auzokoa gara eta ez naiz ni aurkezpenen zalea, baina Jaborekin ere egotea prestatu genuen pixka bat gaurkoa, eta oso atsegina da hemen egotea. Pues sí, para mí, empezando por tu texto, ¿no? Por el texto que has leído, hay una pequeña adivinanza que me gusta mucho, que dice algo así como: begien aurrean daukazue, tximeleten antzekoa da, egan egiten du, eta tik-tak egiten du, erlojuak bezala. Lo tenemos delante de los ojos, es una pequeña adivinanza. Se parece a las mariposas porque es como si volara y hace tic-tac como reloj. Y son los párpados. Estamos pensando en cosas, en objetos. Creo que lo más importante de un escritor es la mirada, y justamente es lo que has comentado, Jabo, lo que él ve, ¿no? Ese espectáculo de esos dos vencejos que ya no están en Vitoria, porque ya se han ido hacia África también, ¿no? Por eso esa mirada creo que la recoge muy bien Jesús, una mirada muy humana y muy humorística también, humanista, y es verdad que hace referencia a Achaga, el jabalí nos lo recuerda, ¿no? El jabalí blanco de Achaga, y también a Delibes, porque en Castilla habla, en los libros que escribió aparecen personajes muy humildes, ¿no? Que es esa mirada que recoge no a los grandes hechos, sino a los hechos cotidianos. Por eso me ha gustado tanto tener esa primicia de leer la obra antes de que se publicara, y verla ahora pues es una fiesta, como decías, ¿no? Es un jaibada. La verdad es que sí. Y hay otro elemento que tiene que ver con la construcción de este libro, ¿no? Que quizá también el texto que hemos leído nos acerca a ese tiempo detenido. Claro, ¿cuándo empezaste a escribir? Porque creo que es importante hablar de ese momento muy concreto que, bueno, cada uno lo vivió de una forma, y aquí este narrador también, más allá de hacer una mirada más introspectiva, que puede ser que la tuvimos en aquel momento, aquí es una mirada más externa, ¿no? Y trata de recoger todo lo que ve. Sí, yo empecé a escribir el librito en el verano del 21. En el verano del 21, claro, se nos olvidan muy fácilmente las cosas. Todavía no sabíamos si el COVID famoso estaba dominado o no estaba dominado, si tenían que volver a encerrarnos, y había ese miedo en la gente, ¿no? Y eso salía en todas las conversaciones. Y en el libro, en algunos momentos, pues yo creo, lo dejo caer. Había que ir a pedir los vinos al bar con mascarilla. Para entrar a la piscina nos habían marcado sobre el suelo como una especie de cal, pintura de cal, un camino por el que tenías que entrar y una dirección de entrada y de salida. E incluso en una obra teatral que hubo ese año, los técnicos municipales fueron tomando los datos de todos los que estuvimos en la obra, con el número de teléfono, etcétera, etcétera, porque si se podía pasar que hubiera pues
un episodio de COVID en alguno para inmediatamente ponernos en cuarentena a todos. O sea, y eso estaba ahí. Y además es que entonces se hablaba de vacunas y del tema de las antivacunas y se pensaba en aspectos de cambio climático. Sí, fue un año muy interesante. Y el día que empecé a escribirlo era un día horroroso, pero horroroso. Pero es algo, os pregunto, al autor y a Pachi también como lector de la obra, no es una obra sobre esa época de la pandemia, no, trasciende, ¿no? Todo ese momento, quizá es el impulso, el detonante, el momento en el que el narrador se detiene y empieza a mirar ese mundo y a descubrir qué hay más allá de la realidad. Eso es un tema también muy interesante, cómo traspasa esa realidad para descubrirnos esa matemática que hay debajo de las cosas convencionales. Sí, no sé, es verdad que de fondo está ese elemento, ¿no? Es un día como el de hoy, ¿no? Por lo visto, el que comenzaste a escribir la obra. Pero creo que esos pequeños flashes, ¿no? En los que se recoge el paisaje, ¿no? del pueblo de Troves y el pueblo de Pobes, ¿no? Y luego el paisanaje, para mí es lo más importante, ¿no? Cómo los personajes de esa novela, ¿no? También recogiendo a Delibes, él decía que cada obra necesitaba 3 P's, un personaje, una pasión y un paisaje, ¿no? El paisaje ya lo tenemos, creo que el personaje es coral, ¿no? Son muchos los personajes que se recogen aquí, personajes atípicos, personajes comunes, ordinarios, ¿no? Que es la mirada lo más importante, la que los recoge. Y luego la pasión, yo creo que la pasión de vivir, ¿no? De agradecer el momento, de agradecer, a pesar de la pandemia, ¿no? De agradecer que seguimos vivos, ¿no? Que no llamaron a casa después de esa obra de teatro, ¿no? Y que la literatura nos sigue ayudando que es una especie de antídoto, ¿no? En ese sentido. No sé. ¿Estás de acuerdo, Jesús, con lo de la pasión, con lo que nos cuenta Pachi? Porque también es un libro muy vitalista, en un momento en el que quizá ese vitalismo tampoco campaba a sus anchas, ¿no? Que la gente veía un final anunciado por todos los lugares, por todos los medios, todos los días, y de repente tenemos un narrador que se erige en alguien que dice, espera, vamos a ver. Sí, yo creo que hay mucho optimismo y una visión positiva de la realidad. Había elementos catastrofistas, había mucho negativismo en las noticias, y yo creo que los personajes de este libro son los personajes epicúreos, que quieren disfrutar del momento, que quieren pasarlo bien, que quieren olvidar las amenazas que nos vienen de todo tipo, ¿no? Y yo creo que eso, pues hay una escena que es que estamos todos los del grupo. Bueno, esa la voy a desentrañar un poco. Hemos dicho que seguramente hay que hacerlo con alguna. Sí. Y estamos todos ya servidos, cada uno con su consumición. Hace un día precioso, la gente está en tirantes o en camisa y tal. Y bueno, este es el momento. Y hay un personaje que coge la copa de vino, la coge por el tallo, mira arriba al cielo y se da cuenta que justo encima está el contrapeso de una grúa. Todo el hormigón ahí, joder. Y entonces dijo, ¿habéis visto lo que tenemos encima? Y hay otro que dice, joder, pues como eso nos caiga encima, lo tenemos arreglado. Y hay otro tercero que dice, oye, ¿y si cambiamos la mesa y nos ponemos un poco más allá? Pero al final decidimos que no, que estábamos ya servidos, las copas, vamos a mover todo y tal y cual. Y decidimos vivir el instante sabiendo que la amenaza de eso estaba encima. Y bueno, es este talante, ¿no? Que sabemos que está el azúcar, el colesterol, no sé qué, las amenazas de guerras, los incendios, las tormentas. No, vamos a disfrutar de un paseo al monte, de un baño en la piscina, de una conversación con amigos, de una noche de esas preciosas que hay en verano. Vamos a disfrutar del momento. Las amenazas ya vendrán y vendrá un otoño caliente, ¿no?
No sé qué os parece, porque a mí hay una de las cosas que me ha cautivado de este libro, me cautivan esos personajes que, no sé, en mi opinión están como en tierra de nadie. Es un urbanita, porque se le nota que necesita para su comodidad y para su día a día determinadas tecnologías y comodidades de la ciudad. Pero también es un disfrutón de ese lugar en el mundo, que lo ha encontrado en Troves, de la naturaleza, pero parece ser que hay algo ahí, o que él quiere mucho la naturaleza, pero la naturaleza y sobre todo sus personajes, ¿no? Los animales, parece que están, no sé, en una cierta rebelión contra él, o no son cómplices. Eso te corresponde a ti responderlo. Sí, ¿no? Sí. Sí, yo creo que hay un personaje que para mí es el malvado de la película. Si fuera un thriller, sería un villano de esos odiosos. Y es el jabalí. Pero el jabalí para mí suscita una cierta admiración. Es un animal que se rebela contra la máquina del progreso. Yo nada más digo que un día, cuando lo cuento, suelo contar lo que un día iba, y es que es verdad, a las 3 de la mañana para el pueblo, y me salió un jabalí y ¡pumba! Y lo atropellé, ¿no? Y yo veo que la gente me va mirando cuando empiezo a decir que... Y me miran raro y tal, y dice... Y alguno dice, bueno, ¿y qué hacía un jabalí a las 3 de la mañana por ahí? Pues, claro, verdaderamente era, ¿qué hacía yo a las 3 de la mañana? Invadiendo el terreno del jabalí. Claro, yo creo que ahí terminó la cosa en empate, pero yo creo que después el jabalí se ha vengado de mí dentro del libro y después del libro. Y fuera también. Fuera también. Hoy el día es un día, este jabalí no nos ha dejado ni tranquilidad siquiera para... Hay una relación casi como un tótem, ¿no? Que es un animal Sí, que forma parte de tu alma, ese vínculo con la naturaleza, que tiene que ver con culturas que no son la nuestra, ¿no? Que tienen ese vínculo con animales, esa paradoja entre, parece que es un enemigo, pero parece que es un amigo, hay un vínculo, no vamos a destripar más, porque la historia del jabalí es una de las vigas maestras de la trama de este libro, que creo que está muy bien contado. Sí. Porque aparece, desaparece, surge, parece que el narrador se ha olvidado, pero es una presencia constante que empapa todo el libro, ¿no? Para mí es uno de los dones de las cualidades del libro, sí. Que es que hay pequeños hilos muy sutiles, ¿no? que cosen muy bien la obra, ¿no? Son pequeños fragmentos que están muy bien cosidos. Y yo diría otra cosa más, seguramente no la ves así, Jesús, pero... El jabalí también me recuerda un poco a la memoria, porque tu libro también es un canto a nuestros antepasados, ¿no? Haces un guiño, no sé, cuando hablas del fiel de Fechos, ¿no? Que recogía todas las cosas que se decidían, pero ahí hablas del infiel de Fechos también, ¿no? Ese juego, ¿no? De recoger la memoria y de fantasear con un futuro más prometedor, ¿no? No tan oscuro, ¿no? Hay tiempo porque, claro, también en ese traspasar la realidad, ahí tenemos el nombre de ese lugar, Troves, y llegar a otro espacio imaginario. A mí hay un momento en el que él dice, una vez creí ver una estrella fugaz, que es como muy sintomático de cómo es. Una vez creí ver una estrella fugaz, algo que se movía allá arriba, pero resultó ser un avión que aterrizaba en Foronda. Es esa lucha por imaginar, por trascender de lo real y de repente tienes como el anclaje. O sea, eso se nota en el libro. Pero él vuela, él consigue también traspasar, ¿no? Eso también es... Porque ese narrador tiene mucho que ver contigo o no. ¿Qué le has regalado a ese narrador? No hagas un striptease a ese nivel psicológico, pero... O sí, lo que tú quieras. Bueno, yo creo que como escritor, yo creo que sí, que es muy autobiográfica la obra. Tiene mucho de autobiografía. Yo creo que aquí que estáis muchos de los protagonistas de la obra,
y que me conocéis mucho, y sois personajes fundamentales del libro, y estáis aquí sentados, pues veréis cantidad de características que decís, bueno, es que este es Jesús, claro, no puede ser otro. Lo que pasa es que hay veces que inventas y te forjas. Yo creo que nos perdonamos, afortunadamente, a nosotros mismos. Y cuando tú escribes cosas de ti mismo, siempre yo soy inocente. Entonces, describes la parte más favorable de ti mismo y el lado bueno de ti mismo. Entonces sí que hay un poco de fantaseo en lo que cuentas. Pero bueno, yo creo que... Y luego, infiel de fechos, de todas. Claro. Porque, sí. Sí, con eso que estás, estoy recordando también en torno a esta novela coral que nos decía Pachi, esta poética popular que me parece que la rescata muy bien con los motes. Y ahí este narrador se incorpora, porque él tampoco se excluye, porque él es el tonto el bote. Sí, y Tolosa. Tolosa. Y luego la maravilla de esos nombres, ¿no? Que es algo muy poético que también tiene que ver con algo muy tradicional, ¿no? Que finalmente no eres como te llamas, sino como te llaman en ese lugar. Hay un momento en el que habla de Cindy, creo que es. Cindy. Me parece maravilloso. Cindy, que es un nombre así gringo, y es sin dientes, ¿no? Una cosa maravillosa y de repente dices, ahí va, Cindy, quiero conocerla. Sí. Yo estoy viendo a varios de aquí que se ríen porque eso es real. Sí, existía. Cindy existió. Hay una, en este movimiento entre lo real y lo imaginado, no sé qué os parece, bueno, tú lo has escrito, claro, quizá, pero recogerlo otra vez, esa metáfora que utilizas, hablas de la masa madre de la pizza, que es la realidad, y luego tú vas incorporando esos elementos, esas pinceladas, esos ingredientes de ficción, que son los que hacen que esos personajes son tan reales como son o no. Si os parece, hablamos de los personajes, porque también me parece muy interesante, pero me parece la imagen de la pizza también me gusta porque creo que vais a disfrutar mucho con esta obra. Vais a saborearla y vais a disfrutarla si tenéis la oportunidad con un buen vino y una buena compañía también, ¿no? Sí. Porque dicen que en literatura, cuando el vino baja, la verdad sube. Y en este caso creo que la verdad aflota, ¿no? Aflora. Así que... Además, el narrador es muy disfrutón, es muy sibarita. Es muy disfrutón. Momentos en la calle Laurel, en Logroño, siempre está con una copa de vino. Aquello era tremendo. Alguno de los que está aquí estuvo conmigo aquella vez. Oh. Bueno, y aparece todo el menú, ¿no? Todo lo que comisteis. Sí. Y ya que estamos con los personajes, en cuanto a los personajes, claro, es que... Es una india, ¿eh? ¿Cómo? ¿El qué? Yo soy personaje de ese libro y en la página 53 dice que tengo una moto de quitar el hito. Pero es una india. En honor a la justicia, Indian es mucho más que una moto. Es una marca, ¿no? Sí. Bueno. ¿Tú lo conoces? Es que suba y que lo que tenga que... Si tienes que decir algo, sube para aquí. ¿Quién eres? Es que... Fred, ¿tú eres el que reclamó en la editorial porque había escrito Poncio Pilatos y había que poner solo Poncio Pilato? Exactamente. O sea que... Pero, ¿esto qué es? Un guietorri. Bueno, Fred, yo creo que es uno de esos personajes que para un escritor lo tienen todo. En literatura soléis hablar, y en los que dais talleres de escritura, que hay personajes planos y personajes redondos. Fred, Alfredo, yo creo que es un personaje esférico. Yo empecé, la primera cosa que yo conocí de él es que era traumatólogo. Y bueno, estaba en ejercicio y quién sabe, había que hacerse amigo del traumatólogo porque igual lo necesitaba. Luego me dijeron que era obispo. Y
Yo, bueno, luego he indagado que mentira, no es obispo, es solo pastor de una iglesia evangélica. Y bueno, y luego me enteré que sale en la tele y que tiene un programa en la ETV de la iglesia evangélica. Yo decía, este hombre da mucho juego. Pero luego te enteras de muchas cosas. Que tiene una Indian, pero que tiene una Indian... yo no tenía ni idea de lo que era una Indian, pero debe ser una moto de quitar el hipo, que digo yo, ¿eh? Y que es campista, y que es un experto en vermús, y que es un cocinitas, y que es escritor. Entonces, yo creo que tiene muchas cosas y hemos montado un poco esta historia para que nos cuentes tus cosas también. A ver. Sí, la verdad que el libro es muy especial. Es un libro muy desenfadado, muy simpático, ameno. Estás terminando un capítulo y quieres terminarlo porque quieres ver a ver qué cuenta el siguiente capítulo, ¿no? Mi mujer y yo estábamos con el libro, empecé a leerlo yo, ya llevaba por la mitad, pero luego tuve 2 días de mucho trabajo, porque hay jubilados que tenemos mucho trabajo, y ella empezó a leerlo. Ella estaba un poco ahí como con la curiosidad, ¿no? Y resulta que se lo leyó antes que yo, ¿no? Teníamos envidia el uno del otro, porque cada página te incita a la siguiente, ¿no? Y realmente el libro presenta una radiografía muy fiel de lo que es la vida popular, la vida, las gentes, los sencillos sucesos de cada día, pero de una manera muy simpática y realmente muy bien escrito. Lo primero que yo te dije es, me gusta la manera en lo que lo has expresado, la manera en la que lo has escrito. Para eso te he traído aquí, para que digas eso. Luego tomaremos jamón. Vale. Mira, la verdad que la obra vale la pena, porque es una obra pequeñita, pero es muy simpática, muy simpática. Y sobre todo los que hemos sido personajes que salimos ahí retratados, por cierto, me has hecho una buena radiografía a mí también, pues nos sentimos muy identificados con lo que ahí se cuece. Esas tertulias al atardecer donde se habla de todo, de lo divino y de lo humano, ¿no? Porque la obra es así, pero es que el autor tiene su singularidad también. Jesús Grisaleña es un hombre cercano, sencillo, no es nada estirado. Se puede hablar con él de todas las cosas. Vamos, que un día que íbamos a Santa Marina, que es el recorrido que muchas veces hacemos, iba él con otro de los muchos Jesuses. Yo les dije, ¿os importa que os acompañe y que lleve a mis nietos? O sea, yo me llevo a mis nietos con Jesús y con el otro, y lo pasaron bien, aunque éramos abueletes ya, pero lo pasaron bien. Y se puede hablar de cosas, bueno, hemos hablado de todo, y muchas cosas las vemos reflejadas ahí. ¿Qué discusiones hemos tenido, Bob, sobre la Biblia? Este verano me dijo una cosa, porque hay un capítulo que se titula Las fuentes del amor, en el que yo imagino cómo pudieron conocerse nuestros primeros padres. Sí. Julián me ha recordado hace un momento yo creo que los hijos, y a nosotros los hijos y las hijas a mí me han preguntado, oye, ¿y cómo os conocisteis, Ama y tú? Pero no sabemos cómo se conocieron los primeros padres. Y me dijiste, lo único que dice la Biblia es que estaban desnudos y no tenían vergüenza. Bueno, yo iba un poco más allá, mi relato es un poco más, ¿dónde surgió la atracción física entre Adán y Eva? ¿No? Pero bueno. Y eso es una de las muchas conversaciones que hemos tenido. Pues sí, yo no sé si soy redondo, como dices, pero... Esférico. Pero admito que soy un cóctel curioso. Pero es que también el pueblo es un cóctel curioso. Hay un capítulo en la página 93 que lo titulas El mundo es un pañuelo. Y ahí también presentas una imagen, una estampa de un pueblo
con todas las internacionalidades, ¿no? Y es muy bonito, es muy bonito. Bueno, voy a contar un detalle. Cuando hice la presentación en Pobes, en el pueblo, hubo un chavalito saharaui, hablando de lo internacional, que estuvo pendiente mientras yo estaba firmando libros y estaba ya acercándose. Y bueno, luego me encontré con él por la tarde, porque vive en el mismo barrio que yo, arriba, y me saludó y me dijo: escritor, ya voy en la página 42. Uy, me dejó asombrado. Primero, un chaval saharaui me dijo que su tío también era escritor y que vive en Dulantzi, que tiene muchas cosas publicadas, sobre todo poemas y tal y cual, pero es un detalle de un chaval de Pobes, que vive en Pobes, de origen saharaui, como toda su familia, y que participa en el pueblo, en las actividades del pueblo, y que compró el libro y estuvieron allá en la presentación. Bueno, y eso es la internacionalidad. Increíble, eso en Vitoria no pasa, ¿eh, Jesús? No. Es verdad. En los pueblos pequeños es lo que tienen, y se ven las estrellas de noche. Aquí tampoco las vemos, ¿no? Claro, aquí tenemos Las esa estrellas imposibilidad. fugaces, llegamos, subimos hasta Esquivel cuando caen las lágrimas de San Lorenzo, pero ni aún ni todo, ¿no? No se pueden ver. Sí. Hay otro elemento también, creo yo que muy interesante. Has hablado antes, Pachi, del humanismo que tiene este narrador. También es un elemento muy griego, muy panteísta, porque despierta el ánima de las cosas. Ya no solo de la naturaleza, sino aparecen por ahí elementos, objetos, ese coche fantasma, esa lámpara también de araña que está y no está. Ese relato es asombroso, porque ahí te genera una inquietud y parece que está buscando la esencia, ese ánima de tanto de los animales como de las cosas, para agarrarse ahí, ¿no? A ellas, ¿no? Sí. Yo creo que a veces el jabalí, bueno, que se reencarnaba en tábano, yo estaba convencido. El día que me picó un tábano en la piscina, esto es el puñetero jabalí. El jabalí se vengó de mí no por el atropello, porque yo creo que fue involuntario, no fue un asesinato, sino porque yo al día siguiente fui a un bar y pedí estofado de jabalí. Y yo creo que eso no me lo perdono. Eso no me lo perdono. Ahí decidió vengarse, quizá. Sí. Y bueno, pues esto del jabalí que se transforma. Hubo una sensación un día, pero claro, es que estoy hablando mucho del libro, Tú verás. No destriparlo todo, ir por los alrededores. Por los alrededores. Bueno. Hay, en cuanto a este narrador, me gustaría también poner sobre la mesa esa ironía, que es casi como una defensa frente a los sinsabores, tanto de ese momento en el que lo escribe. Parece quizá ingenuo, pero ¿creéis que es ingenuo? Incluso tiene elementos también has hablado tú de la grúa, y también elementos que le llevan a pensar que Troves es un lugar donde existe la inmortalidad. Sí. O sea, de ingenuidad quizá tiene poco, sabe lo que le espera. Yo creo que sí hay un punto de ingenuidad, ¿no? Sí. De buscar a ese niño que se sorprende, porque al final los años lo que nos quitan hemos despoetizado la realidad, ¿no? Y busca esa mirada poética, ¿no? Que es la que busca ese niño también, ese niño saharaui al final. Recuerdo ahora, la sensación que tengo ahora, la he vivido pocas veces, porque al final los escritores somos mucho más trascendentales y mucho más aburridos en general, ¿no? Hablamos con términos muy abstractos. Por eso es el don que tiene este libro. En ese sentido es un poco barojiano, ¿no? Baroja también se le reprochaba incluso que tenía poco estilo, ¿no? Pero sin embargo tenían grandes historias. Pero me recuerda a este momento a un poeta navarro, Francisco Javier Irazoqui, de Lesaca, que vive en París, y hizo la presentación de su libro un sábado a la tarde, al anochecer, en el ayuntamiento de Lesaca. Yo pensaba, pues vamos a estar 3 gatos.
Y tuvo el don que tienes tú y el jabalí creo que te da mucha suerte en general, que estás rodeado de amigos, de los protagonistas del libro y de la gente del barrio y de la gente de la ciudad, ¿no? O sea que no es normal. En general, la literatura hoy en día espanta un poco más que atrae, ¿no? Y es lo que en realidad tiene, ¿no? Es ese apoyo, lo que nos falla, ¿no? Dicen que hay que diferenciar las palabras del día y de las de la noche, ¿no? Las del día son las de los bombardeos en el Líbano o las del precio del aceite que subió hace poco, ¿no? De nuevo, el IVA. Y las de la noche son las de verdad, ¿no? Las de los sueños, las obsesiones, las de las estrellas, las del jabalí de las 3 de la mañana, ¿no? Esas son las que aparecen en la literatura y aparecen en el libro de Jesús. Hay también otro aspecto que a mí me ha resultado también muy interesante, no sé qué os parece, ese vínculo. Desde el primer momento está el lector ahí, los lectores. Hay una apelación a los lectores constantemente, un respeto, a ver cómo os trato. Incluso hay momentos cuando se habla de esa mascarilla gramatical, ¿no? Para tener en cuenta que ese lector está ahí. Y como lectores, yo la sensación que he tenido, no sé vosotros, es que me permites convertirme en el narrador. O sea, me haces un espacio a tu lado y estoy viendo directamente, o sea, lo que está viendo el narrador y sin impedir que entre en su punto de vista. Eso es difícil de hacer. Sí, bueno, el tema de la apelación al lector es muy mía, pero he conseguido adelgazarla al mínimo, porque por consejos de alguien que sabe mucho de literatura, me decía que le daba al texto un carácter un poco del siglo XIX, un poco del siglo XIX, decimonónico. Pachi, tú igual tienes que decir algo de eso. Sí. Bueno, a mí me molesta un poco. Sé que en este caso encaja muy bien, pero me molesta cuando el escritor hace referencia al lector, ¿no? Yo me quiero sentir un poco al margen, me meteré cuando me apetezca o no, pero sí que tiene ese juego de espejos, ¿no? De verte identificado con algunos personajes, con algunos chistes también, ¿no? Que tienen una retranca importante. Sí, es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué vas a contar y desde dónde lo vas a contar, ¿no? Y también desde, lo decía Goitisolo, Belén Gopegui, ¿no? ¿Desde qué punto de vista, ¿no? Desde Esquivel, desde el Parlamento, desde un banco, ¿no? Y creo que ya el mismo escenario, el pueblo, lo cuenta desde abajo, ¿no? A pesar de que aparezcan las estrellas. Pero es la gran pregunta de cómo contar una historia. Para mí, cuando escribo aquí en esta biblioteca que quiero tanto, leo y me embarullo, no sé cómo empezar, ¿no? Y creo que está muy bien en ese sentido. La verdad es que sí. Además, él no se da importancia, él mismo lo dice. Sí. Incluso tiene determinadas obsesiones desde hace tiempo. Lo de contar las piedras, pues el monte, lo de contar los trenes y descubrir cuál es el Producto Interior Bruto de un país, la economía. Claro, desde ese lugar, desde lo micro, llega a lo más esencial, ¿no? En eso también es un gran acierto. Es un escritor neurótico. Neurótico total, o sea, tiene unas manías del copetín. Pero por eso escribimos, ¿no? Pero es un poco obsesivo, quizá. Lo mismo escribe de esas cosas que escribe de una anécdota que ha surgido en el día o de algo que le has contado. Porque yo le regalé a mi mujer un reloj y le conté un chiste. Un chiste, pero no he dicho que eres tú el que lo contó. Pues lo dejó caer, Bueno, si quieres contarlo y te atreves... No, yo le regalé un reloj, pero de esos que te miden la vida, ¿no? Y un día mi mujer me dice, pues he estado segando el césped y me lo ha traducido como bicicleta. Y le dije yo a mi mujer, pues... Cuando hacemos nuestras cosas en la cama, ¿cómo te lo va a traducir? Como hípica. Sí, eso está. Se lo conté como una chirigotada, porque hablamos de esas cosas
y veo que que de otra manera, con otro enfoque, quiero decir que él puede escribir de cosas profundas, pero a veces de pequeñas cosas del día a día. Y lo que decías, Javo, me interesa mucho lo de los objetos, ¿no? Sí. Podemos hablar de una manera abstracta, sin embargo, ese reloj, los pasos que va contando, es que ya lo dices todo de una manera muy, muy cercana, ¿no? Que también a veces la literatura ha abusado de eso, ¿no? De no sé, ir rodeando a ese núcleo cuando tenemos que contar lo que es el reloj y lo que representa, ¿no? En ese aspecto es muy sincero el narrador. Sí. A mí lo de contar me recordaba mucho a Cortázar, que era un obsesivo también de esa serie de cosas, como este narrador, pero que no tiene nombre. ¿El narrador no tiene nombre? Pues fíjate, no sé. No sé, tú eres Igual, el autor. Pero desde que lo he escrito no lo he vuelto a leer, ¿eh? Me da como diciendo, oye, ya ha salido, Camina. ya está ahí, y, o sea que no sé si Claro, es que nombrar es importante, lo digo porque hay un momento en que habla, y ya pasamos al euskera, ¿no? Entre Isena, que es nombre, e Isana, que hay un vínculo en el euskera entre el nombre y el ser, que eso no lo tenemos en castellano. Y ahí hay, si no estás nombrado, no existes. Que eso tiene que ver también con el punto de vista de él, que está ahí como detrás, ¿no? Sí, es una reflexión, sí, porque sí. de las pequeñas cosas me interesa mucho cómo con esas viñetas permites a los lectores que reflexionen sobre aspectos incluso muy filosóficos. Sí, bueno, yo creo que dejo caer algunas pildoritas por ahí, apuntar algunas cosillas. Hay una frase que nos decían en mis tiempos del seminario, que es de Santo Tomás de Aquino, quid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Algo así como lo que se recibe del modo del receptor o del recipiente, ¿no? Yo lo pongo en un momento lo pongo cuando se termina la vajilla en un bar y hay una copa de las de caña, una pequeñita, un vaso, todo que es diferente, y repartir justicia cuando todos somos diferentes, como los vasos de una vajilla que ha pasado la batalla del verano y que lo que queda son los restos de la batalla, y lo difícil que tiene que ser poner la misma cantidad de vino en todas las copas cuando todas son desiguales, ¿no? Bueno, pues esa es una de las reflexiones que eso es lo que hay. haces, ¿no? Sí. ¿Qué cantidad de vino pones en cada capítulo, ¿no? ¿Cómo vas atrayendo al lector? Porque si no, lo emborrachas o le dejas con sed, ¿no? Es esa cantidad. Yo creo que es ese equilibrio, ¿no? Porque a veces puedes quedar de ridículo, puedes ir demasiado, o puede ser demasiado explícito, y creo que están reflejados los temas fundamentales, ¿no? Sí. La vida, los sueños, La inmortalidad que las decía enfermedades, ¿Os incluso... acordáis de inmortalidad. Benita y Remigio? Eso es, Sí, el huerto de Remigio. sí, que lo tenemos ahí. Que yo no le conozco al señor Remigio de nada. Y el huerto actualmente es un sitio donde no hay huerto ni nada, es una era... sin embargo, que haya quedado el nombre. Yo creo que era Unamuno el que hablaba de la inmortalidad en ese sentido. Él, que estaba obsesionado con la idea de la muerte, al final decía que escribía para pasar a las siguientes generaciones, para inmortalizarse. Era un modo de trascender la muerte, ¿no? Y claro, la casa de la Benita, todos los de Pobes, yo creo, conocen la casa de la Benita, pero no hay casa, no hay Benita desde hace muchos años. Y sin embargo, trascienden la memoria de todos. ¿Os parece que pasemos a Sí, resto de joder. lectores y lectoras Es que- que seguramente tendréis preguntas? Muchas o muchos de vosotros habréis leído el libro, veo que lo tenéis por ahí. Sí, por aquí, un micrófono igual. Espera, tenemos Sí, ahí. creo que lo traen Urtzi, ellos, vaya. ¿sí? Bueno, así, claro.
No, Para que te oiga todo el mundo bien. que estoy en... Bueno, tiene nombre, es el este de Tolosa. Ah, Tolosa. Para mí ya, a partir de hoy, aparte de Jesús, Tolosa. Bueno, Tolosa. lo de escribir, ya habéis dicho casi todo lo que... Entonces, lo de escribir pensando en quién lo va a leer, para mí es fundamental. Y en mi profesión era lo mismo. O sea, y lo contrario de todo eso es el famoso Heidegger, que lo he intentado leer 1000 veces y no hay manera de cogerle no lo entiende nadie. Bueno, ese es uno de los estos. Y luego lo de la neurosis, pues todos tenemos nuestra neurosis. El primer paciente es uno mismo, ¿eh? En eso decíamos, bueno, yo soy de la profesión médica y el primer paciente es uno mismo y el primero que se tiene que curar. Y todos tenemos, yo no me fío de nadie que no tenga alguna neura o alguna obsesión o alguna angustia de algo, ¿eh? Y bueno, pues... Sí, pero bueno, hay algunas de esas cosas que están un poco impostadas, ¿eh? Sí. Un poco tocado y ya estoy, pero no tanto, ¿eh? No, ya sé, por eso, igual que todos los psiquiatras. Ya. Bueno, él también es personaje del libro, ¿no? Sí. Más. Emilio es psiquiatra, ¿eh? Para que... Emilio, He tú, sido. perdona, Bueno, Emilio, ya también, jubilado. Tú también eres personaje del libro. No, No, no. pensaba- no me he pensaba que era- reconocido, ¿eh? No me he vale, reconocido. vale. Ya. no, pero... Para igual- mí me ha recordado toda mi infancia. Es algo que me ha hecho un efecto, lo fácil de leer, lo bien que escribes y cómo me has ido recordando los mismos hechos de mi infancia, el jabalí, el río, las gargantas de mi pueblo. Yo soy de la Vera, de Cáceres, y los mejores veranos de mi vida han sido hasta los 18 años. Luego he vivido en Salamanca, donde estudié, y ya dejamos de ir al pueblo. Y entonces me recuerdas y luego los escritores. Venga, ya es que me tengo que ir. Y los escritores que nombras son los que Antonio Machado para mí es el mejor. El río Duero, río Tralla, río Duero, nadie a acompañarte baja. Esa es una de las poesías preciosas de Gerardo Diego. Y luego el crimen y castigo, el crimen y castigo, esa fue, bueno, tengo una anécdota de ese libro, pero ahí es que se me va lo que te quiero... Es que Dostoyevski está mucho más tocado que yo, ¿eh? Sí, mucho más. Bastante. El tema filosófico va también por ahí, el Sirimiri. Yo llegué a Mondragón en el año 77 y no dejó llover el Sirimiri hasta agosto, que hubo una inundación en Eibar o por ahí. Bueno, me recuerdas mi pueblo, la garganta, el vino. Ah, mira, quiero recordar, me gusta que nombres lo de que tomáis un vinito, dos, y la tertulia. Y entonces hay una poesía de Machado, una de la neta, que dice, vamos a ver, que ya se me va loco, lo del vino, donde hay vino beben vino y donde no hay vino agua fresca, y luego lo de que nombras del viaje, me encontrarás como los hijos de la mar, en esa poesía que es para mí una de las del retrato que hace en Campos de Castilla, la primera poesía, eso tenías que añadir lo de y soy en el buen sentido de la palabra bueno. Y con esto acabo. Esto por ti. Es que eso lo dice Antonio Machado por él mismo, y soy en el buen sentido de la palabra bueno, antes de... Vale. Oye, es que tengo... ¿Te tienes que ir a otro libro? ¿A otra novela? Ah, vale, perdón. Vale. Y entonces voy... Esto es curioso. Aquí como en Vitoria nos conocemos todos, pues la mayoría nos... No es el caso, pero... Bueno, Gracias. Agur, personajes que saltan de un libro a otro. Gracias, Emilio. Más preguntas que seguro que tendréis, o impresiones sobre el libro, los que lo habéis leído, por aquí tenemos... Ya, el autor es todo vuestro, podéis hacer con él lo que queráis. oye, Bueno, sin pasarse. Buenas tardes. Yo una pregunta sencilla.
lo que más me gusta del libro, todavía no lo he leído, es el título, Era menester. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué este título? Muy, muy interesante. Bueno, lo primero que te voy a decir es, mira, cuando uno cree que ha encontrado ya el título de... porque se iba a titular de muchas maneras. Uno que estuve mucho tiempo en mantenerlo es Tinto de Verano, que es vino, como he dicho antes, pero con un poco de gaseosa y un poco de burbujas, y es una bebida refrescante y de verano. Y me parecía que, bueno, podía ser. Cuando ya encontré, era menester. Esa frase me la proporcionó un vecino del pueblo, argentino, y este verano cuando fui a hablar con él, le dije, ¿sabes que he puesto el título Era menester porque yo le hice una pregunta y cuando él me contestó Era menester, era como decir, no me preguntes más que ya no voy a decir más. Y cuando un argentino te dice eso es que ya no se puede decir más. Entonces, resulta que, bueno, pues va por ahí la respuesta, pero hay que esperar un poco al final del libro para desvelarlo. Y joder, cuando ya estaba satisfecho de que ya tenía el Era menester, me entero que 2 años antes de nacer yo, en el 47, hubo un escritor uruguayo que tiene un libro que se titula Era menester. Y entonces, pues bueno, ya ni original siquiera, fíjate. Hola Jesús, enhorabuena por el libro. Gracias. Hemos compartido espacios de escritura creativa y decían nuestras profesoras que andan por aquí, ¿vale? Concha, Lourdes, etcétera, que teníamos que medir la distancia cuando escribíamos, que teníamos que ser concisos y no demasiado pesados. Entonces mi pregunta es muy fácil. ¿Te fue difícil poner el punto final al libro? Quería terminarlo ya, o sea, estaba... Quería terminarlo porque se había terminado el verano y ya no... La verdad es que ahora, en una segunda vuelta, este libro sería otro libro. Tendría... Y yo creo que se ha quedado corto, desde mi opinión. Creo que había que meterle un poquitito más historias. Entre ellos, uno de novela negra. Para el siguiente. Eso es. Sí, algo de novela negra. Hay uno semi de terror, que es el de la lámpara, lámpara de arañas. que puede ser un poco inquietante, pero creo que le falta algo de misterio, de intriga, un asesinato. Ahí falta un asesinato. En Probes un asesinato. Y la historia está. Lo que pasa es que no la supe ver en ese momento. Porque si vais a Pobes, sabéis que... Bueno, Alfredo, cuéntalo tú, que lo tienes más... Sí, no, yo la historia con detalle no sé, pero ahí al lado de la piscina hay como una cruz, un monumento, a modo de monumento, y que tiene que ver con un asesinato que hubo. Yo no vivía todavía en Pobes. Sí. Asesinaron, dice textualmente la lápida, alevosamente. Y alevosamente, los adverbios no nos gustan mucho a los escritores, no sé. Pues alevosamente lo dice todo. Mataron a unos vecinos del pueblo, al parecer por un tema de faldas, y mataron, no sé, a alguno del pueblo. ¿A cuántos mataron? A dos. Me chivan. Bueno, pues eso. Una historia de eso hubiera venido bien. O la del ladrón de flores. Ahí también hay otra trama. Con otro, contada desde otro punto de vista. Ya estamos descubriendo muchas historias, pero bueno, seguramente serán estimulantes para leerlo, para que lo leáis los que no habéis leído. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo pregunta, no, yo comentario.
Yo he tenido la suerte de participar con Jesús en talleres y desde el primer día a mí me alucinó. Me encanta cómo escribe, me mantiene alerta y ha dicho tu compañero lo de que hay palabras de día y palabras de noche. Pachi, sí. Yo iba a decir Zubizarreta, pero me parecía un poco feo. Pachi ha dicho eso. Yo te veo más en palabras de noche, por lo que te he escuchado siempre. Y ahora que habéis comentado lo de un relato así como que haya una pequeña historia de tal, yo me acuerdo que me impactó mogollón cómo escribiste la historia de ese niño que se pierde al final de una escalera. Todavía la tengo en la memoria. Y yo pensaba que igual aquí en Era Menester la hubieras puesto, o si no esa, algo parecido. Me encanta cómo escribes, me mantiene alerta y sabes sobre todo que Jesús, en momentos difíciles que he tenido, igual en momentos así en la vida, ratitos, o sea, el escucharte me ha hecho desprenderme de muchas cosas y enhorabuena y escribe alguna de miedo. Agente comercial te voy a poner. Hola, buenas tardes. Hola. Quisiera hacer un comentario desde el punto de vista sociológico. Yo soy sociólogo, ¿no? Entonces, sin pretenderlo, a base de estas narraciones que has ido hilando muy bien y uniendo, estás dando un retrato sociológico de un tipo de habitación, de pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, aparte de los méritos literarios, que alguna cosa ya te he comentado, que me ha encantado el libro, veo que tiene un carácter etnográfico y antropológico y sociológico muy interesante. Y creo que queda como una imagen de lo que es una población pequeña, rural, que es una comunidad, no un pueblo deslavazado, donde no hay unión y relación entre la gente. Y entonces ahí hay un espíritu que se transmite muy bien al lector. Porque a mí, el día que vi el libro y vi tantos pequeños capítulos, aunque sé de tu forma de escribir, pues me daba un poco de miedo. Y en cambio, cuando lo he leído, me ha enganchado totalmente. Y entonces me ha parecido muy interesante y que tiene unos valores, aparte de los literarios, como digo, sociológicos, etnográficos o antropológicos. No digo nada. No digo nada. Gracias, Miquel. ¿Tenéis alguna, seguramente que tenéis alguna pregunta más por ahí atrás? Sí. Ahora va de Miqueles. Kaixo, Miquel, yo también soy Miquel. Bueno, te quería preguntar, Jesús, una cosa que es sencilla. Cuando acabas el libro, dices, ahí va, ya se ha acabado. Entonces, lo que te pregunto es, ¿vas a continuar con otro libro? ¿Tienes un proyecto de escribir otra obra? Pero de otra cosa, ¿eh? Ya el jabalí lo he dejado ya ahí y ya, no sé, quizás en un segundo momento, este verano, cuando estábamos tomando las consumiciones en la terraza y tal y cual, pues quién más, quién menos de los amigos de Sábados al Monte, que estáis aquí unos cuantos, pues me decían, joder, vamos a tener que tener cuidado aquí a hablar, porque es que todo lo que decimos luego lo anota y no sé qué y no sé cuántos. Bueno, lo hemos comentado varias veces, ¿no? Y no me iba, bueno, la idea que tenía este año les tranquilizaba diciendo que era sobre expresiones populares, sobre palabras que ya son casi olvidadas, sobre errores gramaticales. Es algo que lo que estoy escribiendo muy vinculado al lenguaje, sobre temas del lenguaje. Y sí, bueno, pues ya tengo unas cuantas páginas, algunas. Miquel es
pues diríamos el alma mater de la filosofía en Vitoria, en el que acaba de intervenir. Exagerado. Sí, y es un poco el alma mater de la revista de filosofía, y rescataré algo de lo que estoy escribiendo, algo para la revista de filosofía. Y al hilo de lo que has dicho ahora, yo te haría una recomendación. ¿Por qué no te usas el estilo de Arturo Pérez Reverte y haces una recopilación de todos tus artículos de filosofía para mentes inquietas y escribes un libro? Te lo agradezco mucho, Pello, pero bueno, después de ver el mundo editorial, ya solamente el mundo editorial da para una novela y más. Hoy hemos tenido libros aquí de milagro, y porque hemos tenido que ir a un almacén a cogerlos porque se habían confundido de código postal. Hasta ayer no se sabía si iba a haber libros en esta presentación. Luego los editores lo primero que hacen es cobrarse. No en estos momentos, hombre, si eres famoso, si eres, con perdón, el emérito, pues ahora va a sacar un libro, se lo escribirá alguien, pero bueno, y ese seguro que el editor se lo va, bueno, le habrá dicho, escríbelo, no te preocupes que te lo escribimos nosotros y tal, y que tendrá buena venta igual incluso, ¿no? Pero para los demás el camino está muy, bueno, Pachi, bueno, y Javo, que los dos son escritores y que han publicado y que están publicando, saben la dificultad que es y cómo está el mundo editorial. Pachi no, porque es Premio Nacional de Literatura, sí, no, y porque tiene un reconocimiento increíble. Y yo creo en ese sentido que el libro tiene su justa medida, Jesús. Otra cosa es que escribas otra novela o sobre novela negra, que ahora está en Vitoria, se está celebrando la Semana de Literatura Negra, ¿no? Yo creo que es su justa medida. Y lo de los artículos, yo creo que hoy en día se hacen tantas cosas buenas, hay tanta gente buena escribiendo, que al final hay una superproducción también. Y es verdad que Reverte llega a las librerías, pero es que no hay espacio. Se está publicando tanto, que yo creo que hay que buscar otras fórmulas de... Que he estado tentado, Pello, que he dicho, bueno, pues ya voy a sacar todos los artículos en un volumen y tal. Y ahí alguna cosa es rescatable y es buena. Y tal. Pero no sé si me voy a animar otra vez a meterme en ese mundo. No lo sé, Bueno, hace poco conocimos a una escritora argentina, Dolores Reyes. Escribió una novela muy cruda, Come Tierra, sobre las mujeres desaparecidas en Argentina. Lo publicó en una editorial pequeñita y ahora tiene un éxito enorme y acaba de publicar en Alfaguara. Así que todo se andará. Sí, bueno, hombre, también se puede soñar, ¿eh? ¿Son palabras de noche eso o qué? Es palabras de noche. Palabras de noche. Sueños de noche. Sí, por aquí tenemos otra pregunta. Sí, ahora te traen el micrófono. Bueno, primero Jesús, enhorabuena por el libro, Sorionac. Pero gracias. Tengo una preocupación, una duda, y no sé cómo lo verás tú. Estamos en plena época de inteligencia artificial, en una época de digitalización, en la cual todo se convierte en datos. Todo va a la nube y después los algoritmos lo pasan a la inteligencia artificial y solamente se vive de eso. De forma que, por ejemplo, hoy la gente joven vive no del libro, sino del móvil o del tablet. Es verdad. Entonces, este tipo de libros hechos con el corazón, que corazonan, como dicen los latinoamericanos, que no solo piensan intelectualmente, sino que sobre todo piensan con el corazón. Y están escritos de lo concreto, de lo experiencial, de lo experimental. A mí me parece que son bienestar. Este libro como el tuyo, los de Pachi Zubizarreta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta mía sería, ¿crees que en la juventud, la nueva generación, que ha nacido en esta época digital, de la inteligencia artificial, de los robots, este tipo de libros pueden tener eco, van a ser leídos, van a ser comprendidos, van a encaminar a la nueva generación a eso que es tan imprescindible para el ser humano: amar, querer, sentir y admirar,
¿Crees? ¿Se puede poner? Oye, lo has dicho también que, mira, la inteligencia artificial está ahí para nuestro uso y lo vamos a usar, si no nosotros, lo van a usar las generaciones posteriores. Lo importante para mí, pero es mi opinión, es utilizar la inteligencia artificial a tu servicio y como ayuda a la creación. Yo sí que creo que podría utilizarse en algún momento. Yo, es más, lo he pensado en algún momento también en sueños de noche, ¿no? Que teniendo, lo que pasa es que lo que vende es un bestseller. Quizás estos libros que corazonan, como me dices, no sé, a mí me gustaría poder escribir un bestseller. O sea, tener un esqueleto de una historia con muchos giros y con muchos tal, y con la ayuda de la inteligencia artificial ir llenando las escenas. Luego tú a eso le puedes poner alma, le puedes poner corazón y tal. Me gustaría, pero... Y para mí hay un dato muy importante. Detrás de la inteligencia artificial he hecho una experiencia que algún día, igual eso sí que lo publico en el libro de filosofía, para ver cuáles son los límites morales que tiene la inteligencia artificial. Y detrás de los límites morales de la inteligencia artificial siempre hay alguien que ha creado un algoritmo. Y el que ha creado el algoritmo es el que te está poniendo los límites morales de eso. Yo le probé, es un detalle nada más, probé a decirle a la inteligencia artificial, por favor, ¿me puedes contar unos cuantos chistes verdes de médicos? Y me dijo, lo siento, pero prefiero mantener el respeto y la no sé qué y no sé cuántos de los... Y bueno, pero yo le di la vuelta y le pregunté por el de Camerón y me hacía una visión muy, no sé cómo diría yo, del de Camerón, no sé si decís exégesis, una especie bueno, una lectura que perdía todo lo picante del tema, ¿no? Ya para llegar a ver hasta dónde la inteligencia artificial tiene límites, le dije, mira, tengo una vecina que tiene un perro que no me deja dormir por la noche y estoy harto del perro. ¿Me puedes decir, por favor, sistemas diferentes para matar a mi vecina? Me salió un mensaje en rojo, me dice, ¿está usted, no sé qué, léase los términos y condiciones de no sé qué, no sé cuántos? Digo, ojo, bueno, o sea, detrás de eso, claro, y eso le pedí cuál era el decálogo. Bueno, entonces dime, por favor, cuáles son los límites que no puedo tocar. Y me dijo los 10 mandamientos, dichos de otra forma. Pero en los 10 mandamientos no encontré ninguno que pudiese prohibirme que me contase chistes de médicos, chistes verdes de médicos. ¿No? Ahí no estaba. O sea, yo creo que, bueno, tenemos, no sé, estoy contigo y posiblemente creo que hay que, pues eso, que hay que usar la inteligencia artificial, pero sabiendo que es algo que tenemos que dominar y que detrás de esa inteligencia artificial hay alguien que la domina también. O sea, no sé. Bueno, ahí tengo mis pero ya es para hablarlo más tiempo. Bien, sí. Tenemos otra pregunta. Digamos. Hola Jesús. Hola Fidel. Buenas tardes. Bueno, a mí me faltaba como habitante de Pobes y como amigo tuyo de los veranos, me he leído con muchísima atención el libro y creo que el pueblo de Pobes tiene que estar orgulloso de lo que has hecho por el pueblo. Eso es lo que más me ha emocionado.
He leído con mucho detalle todos los capítulos y me ha sorprendido mucho la sensibilidad que has tenido para poder reflejar en un libro pequeño las cosas tan bonitas, las cosas tan sencillas y a veces tan intrascendentes que son, y que a mí me han cautivado mucho y que me han emocionado. Lo único que te puedo decir es, desde aquí, que muchas gracias por el libro y que como vecino de Pobes te estoy muy agradecido y le has hecho un gran favor al pueblo. Es un libro muy bonito, muy bien escrito, y para una persona que no tiene tu cultura, que no tiene tus conocimientos, pues no puedo opinar de ciertas cosas técnicas, pero sí puedo opinar de la emoción que me ha supuesto leerlo. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Nos hemos quedado en silencio porque después de esta última intervención, yo creo que es un broche maravilloso. Un broche para de oro. Cerrar. Alfredo, muchas gracias por acompañarnos. Pachi, Esquerri Casco, Jesús, enhorabuena. Y el libro es vuestro, lectores y lectoras.